asiento, amada iglesia. Privilegio que nos concede el Señor y el apóstol de la casa de compartir con ustedes una palabra en el día de hoy. Yo quiero comenzar por dejarles saber a la iglesia que desde la caída del hombre en el Edén, la prioridad, escuche bien, la prioridad de Dios ha sido la salvación y la sanidad espiritual del hombre. La prioridad, yo no estoy hablando de que es la única cosa. Yo estoy diciendo que la prioridad de Dios ha sido la salvación de nuestras almas y la sanidad espiritual de cada uno de nosotros. En Génesis, desde el arranque, como decimos nosotros, desde que el hombre cae en Génesis, lo primero que Dios hace es decirle: ya yo tengo un plan para restaurarte y para sanarte. Yo tengo un plan, yo voy a enviar a mi hijo y este va a aplastar la cabeza de la serpiente. Estoy hablando en Génesis capítulo 3, verso 15, donde dice: la serpiente lo va a herir en el calcañar, o sea, en el área del tobillo, del talón. Pero él le va a dar un golpe mortal a la serpiente, o sea, le va a quitar las llaves de la muerte, le va a quitar el poder del pecado y va a restaurar y va a poner nuevamente al hombre en reconciliación con Dios. Esa es la prioridad de Dios. O sea, si usted mira y desde el arranque Dios está comenzando a decir: lo que vamos a hacer es que vamos a restaurar el hombre con nosotros. La prioridad de Dios es la sanidad y la salvación del hombre. ¿Es o no es? Si es así, de tal manera que nosotros vemos que en el desierto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sabe que en el desierto se cometieron muchos errores? El pueblo de Israel cometió muchos errores, ¿verdad que sí? ¿Me permiten tener una conversación con ustedes hoy? ¿Está bien? ¿Está bien si no predico y simplemente hablo? Ok, chévere. Y dentro de esos errores hay un momento donde el Señor permite que unas serpientes, unas víboras conocidas como víboras de fuego, comiencen a atacar y a morder, ¿verdad?, al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel enferma, mucha gente comienza a perecer. Pero el Señor le dice a Moisés: ¿sabes qué? Esculpe una serpiente con material de bronce, ponlo en un asta y vaya amarrando las cosas, porque se acuerda que el Señor le dice en Génesis que la serpiente va a herir al hombre en el área del tobillo, del talón. Las serpientes de fuego en el desierto, ahí era donde mordían al hombre, en esa área de ahí. Entonces, porque se escondían en la arena, y cuando el hombre, ¿verdad?, la gente de Israel pasaba, la serpiente salía y los mordía en esa área. Pero como ya el Señor había dicho que Él iba a traer un redentor, porque de eso que se trata la Navidad, del redentor, de alguien que nos redime del pecado, que nos salva de la condenación. Entonces le dice: Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, ponla alta, y toda aquella persona que sea mordida en el tobillo, en el talón por la serpiente de fuego, lo único que tiene que hacer es fijar su mirada en la serpiente de bronce que está en el asta y será sano. Y usted sabe que esa es la representación de la crucifixión de Cristo. O sea, de cuando Cristo vence al pecado en la cruz del Calvario. Lo único que las personas, que tú y yo tenemos que hacer cuando tenemos enfermedades del corazón, y estoy hablando de enfermedades espirituales del alma, muchas veces lo único que tenemos que hacer es levantar nuestra mirada a Jesús para recibir sanidad. Porque desde el principio la prioridad de Dios es que tú y yo, Félix, seamos sanos. Toca a alguien y dile: Dios quiere que tú seas sano. Por eso es que inspira al profeta Isaías y le dice: dile al pueblo que yo voy a descender y estaré con ellos. Por eso es que Isaías dice: miren, escuchen, la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre, que significa... Porque el Señor tiene tanta y tanto deseo de salvarte y de sanarte, que fue capaz de enviar a Cristo, a su Hijo Jesús, a la tierra, para que habitara con nosotros y muriera en la cruz del Calvario como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, resucitara al tercer día para darnos victoria sobre la muerte y ascendiera a los cielos para preparar el camino para la iglesia que Él viene a buscar.
¿Me está siguiendo? Luego, cuando José trata de dejar a María en secreto, ¿se acuerdan de ese bochinche? Eso es como una novela, sí. María le dice a José, estoy esperando un hijo del Espíritu Santo. Y yo no quiero entrar en los detalles porque hay un montón de complicaciones y tendríamos que entrar en la ley, pero por amor y respeto a María, José decide que es mejor darle carta de divorcio, irse y dejar que la muchacha resuelva. Pero el ángel se le revela a José y le dice a José, José, no temas por recibir a María como tu esposa, porque lo que hay en el vientre de ella es engendrado del Espíritu Santo. O sea, el plan es más grande que la reputación tuya, José. El plan es más grande que la ley. Y le dice a José, esto es algo poderoso, porque le dice a José, y tú lo vas a llamar Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo. Él va a salvar al mundo de sus pecados. Alguien diga, Él vino a salvarme a mí. La pregunta sabe que yo soy bien curioso, las personas que me conocen, especialmente si usted tuvo, no sé si decirle privilegio o la desdicha de coger clase conmigo en el instituto. Yo soy bien curioso y me gusta, a veces me complico la vida buscando más allá de lo que uno sencillamente pudiera leer en las escrituras. Pero al punto que quiero llegar es que, ¿cómo es que el ángel le dice a José, tú vas a llamar, tú eres el que le vas a poner el nombre, no mami, no María? Y es que hay algo poderoso. Escúcheme bien, los padres, los papás, no las mamás, los papás que están aquí. Hay algo bien poderoso en la afirmación de un padre hacia un hijo. Es más, la afirmación de los padres, de los papás hacia los hijos, no importa si es varón o si es hija, la afirmación, el hecho de que tú estés ahí y afirmes la figura de tus hijos, le da identidad y le da propósito y le da camino y carácter al hijo. Por eso es que el problema grande que tenemos en la sociedad hoy día, cuando lo miramos dentro de nuestro, vamos a decir, nuestro sistema correccional y nuestro sistema penal, estas jóvenes que se están matando, jóvenes que están yendo a la cárcel, jóvenes que están, vamos a decir, sin rumbo en la sociedad. Cuando usted va al trasfondo, usted va a ver que casi siempre, en la gran mayoría, papá no estuvo presente en la vida de ese hombre o de esa muchacha. No hubo esa afirmación paternal. Amén. Y quiero cerrar el paréntesis porque los padres que están aquí hoy necesitan saber que no solamente usted tiene la asignación de proveer, usted tiene la asignación de estar presente emocional y presente, vamos a decir, espiritualmente en la vida de sus hijos. No es que las nenas son de mami y los nenes son de papi. Es que papi tiene sobre su cabeza el llamado del cielo, el llamado, vamos a decir, por diseño de ser la cabeza del hogar. Y papi necesita estar presente ahí. Por eso es que el ángel le dice, mira, fácilmente María pudo haberle puesto el nombre al niño, porque es que lo que hace falta es leer la profecía para saber cómo el niño se va a llamar. Pero esa tarea te toca a ti. Mira a alguien y dile, papá, esa tarea te toca a ti. La prioridad, cierro el paréntesis porque no quiero dañar las festividades navideñas, pero como este es el último mensaje mío del año en esta casa, tengo que dejarle alguito, ¿verdad? Para que usted se vaya incómodo conmigo. Porque, ¿verdad que? What fun it is if everything is just peaches and cream. La prioridad de Dios, escuche bien, estamos hablando de prioridades. La prioridad de Dios no es llenarnos a nosotros de bienes materiales. No es hacerte un hombre y una mujer exitosa aquí en la tierra. Eso viene como consecuencia de tú darle el primer lugar a Dios en la vida tuya. Pero no es la prioridad de Dios, porque la prioridad del cielo se llama tu alma.
Las bendiciones llegan solas. David dice en el Salmo 23, verso 6, que cuando yo hago las asignaciones de reconocer a Dios como mi pastor, de dejar que Él me guíe por pastos delicados, dejar que Él me lleve a las aguas de reposo, incluso dejar que Él me guíe en el valle de la sombra de muerte, la Biblia dice que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. O sea que el favor y la bendición no es algo que yo tengo que estar rogando por Él. Es algo que viene by default. Es algo que viene como consecuencia de mi relación con Dios. Déjeme ponerle base, porque si lo dejo ahí, puede decir que te diga, pero pastor, eso es en el Antiguo Testamento. Y eso pues no nos aplica a nosotros los gentiles. Entonces uno tiene que ser responsable, porque como aquí hay gente que se instruyó en el instituto, uno tiene que poner, Manuel, las cosas en su justa perspectiva. Y yo le voy a decir, pues está bien. Pero vamos a ver entonces qué dice Jesús en el Nuevo Testamento respecto a esto. Amén. Porque Jesús dice en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, que por encima de todas las cosas, nuestra responsabilidad es buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces nuestras necesidades Dios las suple conforme a su voluntad. Amén. Es más, Jesús lo complica un poquito más, ¿no? Porque Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre granjear todos los bienes del mundo y al final perder su alma? ¿Qué hay más valioso que el alma del hombre? Mira a alguien y dile, tú vales mucho para Dios. Yo no sé lo que te han dicho, yo no sé qué es lo que te han puesto en la cabeza, pero yo vengo a decirte que tú vales mucho para Dios. Tú vales tanto para Dios que Él fue capaz de dar a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario por redimirte a ti y a volver a abrir un camino que nos acercara a Él. El deseo y la prioridad de Dios para ti y para mí es que seamos salvos. Alguien diga amén. Pero que seamos sanos. Amén. Salvos y sanos. Si usted no ha cogido el tema del mensaje de esta mañana hasta ahora, déjeme ponérselo. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú seas sano. Amén. Mira a alguien y dile, Dios quiere que tú seas sano. Cuando miramos la profecía de Isaías capítulo 53, en el verso 4, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa palabra dolor a mí me llamó la atención en el concepto hebreo, porque en el concepto hebreo la palabra dolores lo que significa es angustia y sufrimiento mental. O sea que no solamente Cristo sanó las enfermedades del cuerpo, no solamente el poder de Cristo hace milagros físicos, sino que dentro de la ecuación del Mesías, la sanidad emocional viene envuelta. La sanidad interior es una de las prioridades de Dios para nosotros. Porque en el Edén, aquí adentro, cuando el hombre peca, algo se rompió. O sea, no es que solamente el hombre pecó y entró el pecado y entró la muerte. Es que aquí adentro emocionalmente algo se rompe. Se rompió la identidad del hombre. Se rompió el deseo del hombre. Se rompieron muchas cosas dentro del corazón que fueron siendo traspasadas generación tras generación tras generación. Y todos los que estamos aquí hoy presentes, incluyendo este predicador, necesita que el Espíritu de Dios entre y nos sane interiormente. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, de nuestra salud, de nuestra seguridad fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra curados es una palabra que usted conoce muy bien, porque es una palabra que se conoce en hebreo como Rafa.
Y usted sabe que nosotros, uno de los nombres de Dios es Jehová, Rafa. Y esa palabra Rafa lo que significa es que hemos sido sanados de nuestras angustias personales. No estoy interpretando, estoy dando la definición del hebreo original. O sea que Dios está interesado en sanar tu angustia personal. Dios está interesado en bajar los niveles de ansiedad de tu corazón. Dios está interesado en desaparecer las preocupaciones de tu corazón. Una cosa es yo ocuparme, estar ocupado en algo, y otra cosa es preocuparme por algo que no ha llegado, que no existe aún y que yo no sé si va a llegar. Isaías dice que por su llaga nosotros fuimos también rescatados del desconsuelo. Fuimos librados de la intranquilidad. O sea, de todo aquello que puede atormentar los pensamientos tuyos y los pensamientos míos. Y los psicólogos de hoy día dicen que en el siglo XXI se está viviendo la epidemia emocional más grande que se ha conocido en la historia de la humanidad. Algo se rompió en el corazón del hombre. Algo ya no funciona como funcionaba antes. Algo aquí adentro es como decir, a lo mejor Naldi pueda, vamos a decir, relacionarse con esto. Es como decir que brincó la cadena del tiempo el motor. Y entonces prende pero falla. Prende pero no a su capacidad. Prende pero no se mueve como fue diseñado. Porque algo en la cadena del corazón brincó un diente y ahora todo el sistema está sintiendo el efecto de algo que no se ve, pero que está allá adentro. Amén. ¿Hasta dónde puede llegar Dios con tal de alcanzar y sanar a una persona? Yo podría resumir esto en una sola frase: hasta la cruz. Dios fue capaz de enviar su Hijo a la cruz para sanar a este pecador, para redimir al pastor Carmelo, que vivía apartado de Dios y que vivía en una vida que estaba completamente de espaldas al Señor. Y como yo no tenía la capacidad de ir hasta la cruz, el caballero de la cruz vino hasta el camino mío de perdición y se encontró conmigo y me dijo: yo estoy aquí para decirte que tú me perteneces a mí. Yo estoy aquí para decirte que tú no solamente necesitas salvación, tú necesitas sanidad interior. Mira a alguien y dile: Dios quiere salvarte, Dios quiere sanarte. Dios quiere salvarte y Dios quiere sanarte. Así que el tema de este sermón es: Dios quiere sanarte. Pero yo me tomé el atrevimiento de ponerle un título. Amén. Si usted cogió homilética conmigo, sabe que el tema y el título son dos cosas diferentes. El título que le he puesto a ese sermón es: ¿quién ha estado hablando por ti? Mira a alguien con una sonrisa y dile: ¿quién ha estado hablando? ¿Quién ha estado hablando por ti, Gaby? ¿Qué haces ahí atrás? Precioso él, tan bello. Yo decía: hay algo romántico en ese teclado hoy. Y es que cuando Dios sana el corazón, las notas son un poquito más románticas. No es que el Señor no haya sanado el corazón de Iván, es que hay amores que son más violentos. ¿Quién ha estado hablando por ti? Vamos a la asignación de hoy. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 8, verso 26 hasta el 30. Es probable que si usted es ligero en la Biblia, ya usted se ubicó ahí y esté pensando: ¿qué tiene que ver este pasaje bíblico con lo que el pastor acaba de hablar? Y yo le voy a decir que tiene que ver todo con el mensaje de hoy.
Lucas capítulo 8, verso 26. Dice: luego llegaron a la región de los Gadarenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios le salió al encuentro. Yo quiero, para poder desarrollar el tema de hoy, que esa palabra demonios usted la sustituya por heridas del corazón. Un hombre que estaba poseído por heridas profundas en su corazón le sale al encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo, había estado sin hogar y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un grito y cayó al suelo frente a él y le exclamó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Dice Lucas, pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ya Jesús le había ordenado a las heridas de su corazón que salieran del hombre. Ese espíritu, esas heridas, ese dolor que llevaba por dentro, esas raíces de amargura a menudo tomaban el control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas amarrado, con grilletes, simplemente llegaba un momento en que los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por los impulsos de su corazón. Su Biblia dice por el demonio, pero como hoy vamos a hablar de lo que es la sanidad interior, vamos a hablar totalmente controlado por las heridas y los dolores de su corazón. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Ellos, escuche bien, porque me llama la atención que todo el tiempo está hablando en singular, y cuando Jesús le habla al corazón, a lo que está dentro, dice: ellos le contestaron: Legión, porque estaba lleno de muchos sentimientos de angustia. O sea, estaba lleno de muchos demonios. Este marco histórico se desarrolla en el primer año del ministerio de Jesús. En el primer año del ministerio de Jesús, una vez Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, la Biblia dice que lo primero que sucede es que el Espíritu Santo impulsa a Jesús a ir al desierto. Amén. ¿Ha leído eso? Ok, estamos bien, es que como que me asustaron de momento. O sea, me llama la atención porque no es que Jesús por voluntad propia se va al desierto, es que dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu lo forzó a ir al desierto. Pero me llama la atención también porque dice que cuando sale del desierto, Jesús sale en el poder del Espíritu Santo. Entra guiado por el Espíritu, pero sale en el poder del Espíritu, lo cual me hace a mí pensar que hay desiertos que te pueden destruir, pero hay desiertos que te pueden empoderar. O sea, hay desiertos que nosotros mismos por nuestras propias decisiones nos metemos, y esos desiertos vienen a ser la destrucción del hombre. Pero hay desiertos que por diseño de Dios y por voluntad de Dios el Espíritu te fuerza a entrar a momentos difíciles, a momentos de crisis, para encontrarse contigo en ese momento, y cuando tú salgas empoderado, salgas de carácter mayor, salgas con una perspectiva nueva y una revelación nueva de quién es Dios en tu vida. Cuando llega, la Biblia dice en Lucas capítulo 4 que el Señor entra a la sinagoga, y usted sabe que no era que la gente entraba y buscaba una palabra en la Biblia, era que se asignaban en el año cuáles eran las escrituras que se iban a leer. Y cuando entra Jesús a la sinagoga, le entregan el rollo en la escritura que le correspondía a aquel día. Y cuando entra y Jesús abre el rollo en el libro de Isaías. Y Jesús comienza a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Pero también me ha enviado el Señor a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Dios. O sea que Jesús lo que está diciendo es, no solamente yo he venido a dar salvación, yo he venido a sanar corazones. Yo he venido a libertar a la gente de sus opresiones. Yo he venido a decirle a las personas que Dios quiere que tú seas sano. Como dije, a Dios no le interesa solamente la salvación de nosotros, esa es prioridad, sino que a Dios le interesa que tú y yo estemos sanos. Porque muchas veces la sanidad corporal no es tan importante como la sanidad del alma. Yo he visto personas discapacitadas físicamente, pero sanas y fuertes espiritualmente hablando. Y he visto personas muy fuertes físicamente, pero espiritualmente quebrantados y destruidos. Y yo me tengo que preguntar a mí, ¿cuál de estas dos discapacidades es más peligrosa para el hombre? ¿La discapacidad física o la del corazón? ¿Cuál de ellas dos puede detenerte más? ¿La discapacidad física o un corazón quebrantado? ¿O un corazón roto? ¿O un corazón marginado por cualquiera que sea la historia tuya? La historia tuya la conoces tú y la conoce el cielo. Yo lo único que conozco fue que el Señor me dijo, ve el domingo y dile que yo quiero sanarles. Mire si el corazón y la sanidad del alma es importante para Jesús. Que en Mateo capítulo 15, verso 19, Jesús dice que nuestras acciones son dictadas por nuestro corazón. Nuestras acciones son dictadas por nuestro corazón. Jesús dice que del corazón es que salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Yo le añado los celos, la envidia, la tiraera. Todo eso que se manifiesta en el hombre sale del corazón. Lo dice Jesús, no lo dice el pastor Carmelo. Es más, Jesús dice en Lucas 6:45 que lo que nos corresponde a nosotros es simplemente prestar atención a las expresiones y las palabras de las personas para saber si su corazón está sano o está roto. ¿Cómo así? Jesús dice, una persona buena produce cosas buenas del corazón sano. Y una persona mala, una persona quebrantada de corazón, produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice y hace, dijo Jesús, brota de lo que hay en el corazón. No es complicado. Muchas veces lo que usted necesita es guardar silencio y escuchar a las personas hablar. Y a veces con discernimiento usted puede decir que mucho dolor hay en ese corazón. O que mucha tristeza. O a veces puede decir, oh, que mucho abandono hay en ese corazón. Lo triste no es la condición presente. Lo triste es que esto se ve dentro del pueblo de Dios. Y que domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves, el Espíritu Santo esté llamando a las personas a reconocer tu condición para poder sanarte. Y que estemos como el hombre gadareno, atados por mucho tiempo en la casa de Dios, pero rotos, cantando, pero quebrantados, ministrando, pero necesitamos ministración nosotros mismos. ¿Me va siguiendo? Amén. Usted va a decir, pastor, este mensaje es muy triste para la Navidad. No, no es triste, porque lo que yo vengo a decirte es que Dios tiene un regalo de sanidad para tu corazón.
Dios dice en el libro del profeta Jeremías que el corazón del hombre es bien complicado. Mira a alguien a tu lado y dile: tu corazón es bien complicado, por si no lo sabías. Es más, para que no se sienta aludido, vuelve a mirarlo y dile: y yo, yo soy un enredo completo. Escucha cómo dice el Señor en Jeremías 17. Dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay. Es lo más, esa palabra engañoso es akov en hebreo, y lo que quiere decir es bien traicionero y resbaladizo. O sea, los sentimientos del corazón te pueden traicionar a ti mismo, lo que está diciendo el Señor. Los sentimientos tuyos tienen la capacidad de resbalarse por el medio de tu razonamiento y traicionarte a ti mismo. Pero dice también que es extremadamente perverso. Cuando miramos esa palabra perverso en nuestro castellano, podemos decir que el corazón del hombre es un corazón que es malo, que es malicioso. Pero en el contexto hebreo que está hablando el profeta, significa todo lo contrario. Porque lo que está diciendo cuando dice es que el corazón del hombre es extremadamente perverso, la palabra es anush, y dice que el corazón del hombre es extremadamente débil, que se enferma con mucha facilidad, que el corazón del hombre es extremadamente frágil, que se desespera rápidamente. ¿Habrá alguien que esté diciendo: caramba, yo creo que están hablando de mí? Se desespera rápidamente, y cuando se hiere, si no lo cuidas, puede tornarse incurable. Esta es la definición exacta de la palabra perverso en el idioma original en que Jeremías recibe el mensaje. Está diciendo: tu corazón te puede traicionar, te puede engañar. Es más, tu corazón es débil. Tu corazón, si lo descuidas, las heridas que hay en tu corazón se pueden tornar incurables. Porque te tornas tan duro y tan a la defensiva que ya no tienes la capacidad de exponer tus heridas ante el caballero de la cruz. Y como no las puedes exponer a la luz de Cristo, no pueden ser sanadas. Dios está muy interesado y tiene urgencia en sanar tu corazón y mi corazón. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Dios con tal de alcanzar a alguien quebrantado del corazón? ¿Hasta dónde es capaz de llegar Dios por una persona? Yo le puedo decir que Dios es capaz de visitar la ciudad de Samaria para trabajar con una sola mujer. Dios fue capaz de llegar al pozo o al estanque de Betesda, donde habían sinnúmeros de enfermos, para trabajar con un paralítico. Dios, Cristo, fue capaz de cruzar el mar de Galilea y llegar a la región de los Gadarenos, donde había miles de habitantes, para trabajar con un hombre que estaba quebrantado de corazón. Y Dios es capaz de visitar a Cristo Rey, donde habemos más de 100 personas buscando una persona que necesita sanidad del alma en este día. Este pastor viene a decirte que no ignores más los dolores que has albergado en tu corazón. No ignores las heridas de tu corazón. Si no las atiendes, se pueden complicar. Si no las expones, se van a ir enterrando cada vez más y más profundo en el corazón tuyo, y van a causar tormentas en tu exterior cuando el problema está aquí adentro. No en el ambiente que te rodea, no en las personas que interactúan contigo. El problema está acá adentro. Alguien toque ese corazón y diga: tú eres peligroso. La Biblia dice que Jesús llega y se baja de la barca, y un hombre
como puede ser hoy aquí una mujer que estaba poseído o manipulado por las heridas de su corazón, salió a su encuentro. Dice que esta persona llevaba mucho tiempo y que había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. Déjeme decirle algo, yo no estoy diciendo que todo sea emocional. Yo creo en las influencias de las gentes de las tinieblas. Hay posesiones demoníacas y las hay. Y hay posesiones demoníacas que manipulan las acciones de los hombres. Pero de la misma manera en que el poder antagónico de las tinieblas existe también lo que es el quebranto del corazón, que tiene la misma capacidad de manipular tus acciones y tu manera de pensar y procesar las cosas. El problema es que los demonios tú los echas fuera en el nombre de Cristo. El problema es que los demonios, una persona ungida y empoderada por el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de decirle calla, enmudece y sal de él. Pero ¿cómo tú trabajas con lo que es interno, con lo que es tuyo? ¿Cómo tú reprendes las emociones tuyas? No se reprenden, no se expulsan por el poder del nombre de Cristo. Y yo no estoy diciendo que el nombre de Jesús no tiene poder. La Biblia dice que el nombre de Cristo tiene todo poder. Es tan poderoso que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y es el único nombre por el cual el hombre puede ser salvo. Yo no estoy cuestionando eso. Yo lo que estoy diciendo es que ese Cristo de poder es tan caballeroso que a menos que tú no reconozcas tu quebranto y tu dolor y se lo expongas a Él, no hay nada que Él pueda hacer por ti. Porque Él nos dio un regalo que se llama la libertad de tú escoger lo que tú quieres. Pero sé que hay gente que dice, no, si Dios es tan bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Cuando el Señor va a permitir que Israel entre a la tierra prometida, el Señor le dice a Israel: sobre este monte he puesto bendiciones, sobre este monte pongo maldiciones. Y le lee las maldiciones, o sea, las consecuencias de desobedecer lo que Dios había estipulado, y las bendiciones de obedecer lo que Dios había estipulado. Y luego el Señor le dice: escoge tú. Yo no voy a escoger por ti. Yo vengo a hablarle a alguien y a decirle: escoge tú hoy entre la sanidad y seguir viviendo quebrantado, porque es que Dios no va a hacer absolutamente nada que tú no le permitas hacer. Dígase a sí mismo, mismo, Dios quiere que tú seas sano. En la historia del Gadareno vamos a ver hoy algo que es una realidad. El poder de lo que son los pensamientos tóxicos. ¿Alguien sabe lo que son pensamientos tóxicos? Y lo que son los pensamientos catastróficos. En palabras sencillas, un pensamiento tóxico es una creencia falsa o negativa que afecta tu bienestar y tu manera de comportarte o tu manera de actuar y procesar las cosas. Esa gente que siempre está en la negativa. Amén. Yo tenía un compañero de trabajo en Alaska que yo llegué a mi jefe y le dije: prefiero renunciar que seguir trabajando con él, tú decides. Porque, créame, mire, déjeme decirle primero el comportamiento para después decirle el contexto. Usted le podía decir a él: buenos días, y él te decía: buenos hasta ahora, vamos a ver qué pasa ahorita. Te llegaba y decía: hoy vamos a tener un día excelente. ¡Ja! Excelente hasta que pase algo malo. Todo el tiempo era la negativa. A mí me enfermaba el corazón literalmente. Yo no puedo trabajar con una persona que esté todo el tiempo en la negativa. Y no es que yo crea en lo que es el pensamiento positivo, pero yo creo en lo que es, dice la Biblia, el poder de la palabra. Claro, cuando yo conozco el contexto de esta persona pierde a su hija, que lo que tenían eran como 15 años de edad, donde el amiguito de su hija, que era vecino de ellos,
la invitó a dar un paseo y la mató dentro de un bosque frente a la casa de él. Era algo que él no se esperaba. No estaba en los planes de la familia perder a su hija a los 15 años, y mucho menos de una manera tan violenta. Y yo me di cuenta que no era que el muchacho estaba todo el tiempo hablando. Yo me di cuenta que lo que hablaba por el muchacho era el dolor que él tenía dentro de él. Mira a alguien y dile: ¿quién ha estado hablando por ti todo este tiempo? Preste atención a 4 cositas que se reflejan en este gadareno. Número 1, la Biblia dice que era un hombre que estaba poseído por sentimientos de dolor. Dije que iba a sustituir la palabra demonios, porque vamos a trabajar hoy no con demonios, sino con la responsabilidad de mi corazón. Estaba poseído por sentimientos de dolor y de resentimiento por mucho tiempo. O sea que esto no fue que pasó de la noche a la mañana. Esto es que este hombre sufrió un episodio y lo guardó en su corazón, y esto se fue complicando. Y un dolor llama a otro dolor. Y un dolor puede llamar a la amargura. Y la amargura puede llamar al resentimiento. Y el resentimiento puede albergar el sentimiento del rencor y del odio. Y el rencor y el odio puede tener la capacidad de aislarte a ti. Y cuando son esos sentimientos los que están hablando en tu cabeza todo el tiempo, todo lo que la persona, lo que la gente hace o dice cerca de ti está procesado no por el razonamiento, sino por el dolor. Y de ahí las reacciones de las personas. O sea, este hombre llevaba muchísimo tiempo siendo manipulado por el dolor. Número 2, había estado desnudo. Me llama la atención porque he descubierto que desde el principio de la historia de la humanidad, la ropa es un elemento importante para la identidad personal. No simplemente para los gustos. La ropa, la manera en que tú te vistes, dice quién tú eres. Dice si eres una persona conservadora, si eres una persona moderna, si eres una persona contemporánea, si eres una persona arraigada a las raíces de tu cultura, o eres una persona diversa. Amén. Voy a mirar el pasillo para no mirar a 2 o 3 personas aquí que yo digo que tienen un clasiguille de GQ Magazine. Voy a tomar agua, voy a tranquilizar. Pero aquí la iglesia de Cristo Rey pone la vara alta a gente, entonces uno tiene que tratar de trabajar con eso. Pero escúcheme, la vestimenta no solamente refleja tus gustos, sino también refleja tu estado de ánimo. Una persona que está en buen ánimo siempre se arregla y se ve bien porque su autoestima está sana. Pero una persona que está en depresión, usted lo ve que nunca se arregla, que no le importa cómo vestir porque aquí adentro hay problemas con la estima, y como yo no me veo como me ve Dios, entonces ¿para qué vestirme como un hijo de un rey? ¿Me va siguiendo? La vestimenta de una persona dice que esta persona tiene sentido de pertenencia. O sea que cuando miramos la historia del gadareno, podemos decir que el dolor, que el sufrimiento, que la angustia de un corazón te puede robar de tu personalidad, te puede quitar el estado de ánimo, puede opacar la identidad tuya y el sentido de pertenencia. Me llama la atención porque este hombre era tan importante para Dios, para el cielo, aunque él no lo sabía, aunque por su quebranto él no tenía la mínima idea de que él le pertenecía a Dios.
Pero era tan y tan importante que en vez de Jesús ir a predicar el evangelio del reino a Gadara, va a Gadara, trabaja con el hombre, se monta en la barca y regresa a Galilea. Yo creo que se le fue a alguien esta idea que estoy presentando. Porque yo estoy diciendo que Dios puede descender aquí con poder hoy, mover la iglesia, pero trabajar con uno solo. El Espíritu de Dios puede descender aquí, la gente puede reaccionar a la presencia de Dios, pero Dios está sanando una sola persona. Porque si fue a Samaria por una mujer, si fue a Bethesda por un hombre, y si fue a Gadara por uno solo, puede venir el Dios aquí hoy para trabajar contigo o trabajar conmigo. Dice que estaba sin hogar, o sea, que los quebrantos te pueden afectar en tu habilidad para socializar o confraternizar con las personas. Los quebrantos muchas veces han sido la causa de divorcios. Porque tengo quebrantos en el alma que no quiero hablarlos, que se me hace difícil comunicarlos, pero está causando una tormenta dentro del hogar. Y donde se ve el maltrato, el abuso a los hijos, el abuso al cónyuge. Y se torna el ambiente hostil dentro del hogar al nivel de que ya no podemos convivir porque no he sido capaz de enfrentar el dolor de mi pasado, que me está afectando mi presente y me está robando de mi futuro. Dice que vivía entre las tumbas, o sea que un corazón quebrantado te lleva a vivir pretendiendo de que estás bien cuando en realidad andas moribundo, sin sentido en la vida. Y no hay nada más agotador en esta vida que tú vivir completamente y a diario pretendiendo ser alguien que tú no eres. Diga conmigo, la pretensión tiene fecha de expiración. Vamos, dígalo conmigo, la pretensión tiene fecha de expiración. Tú puedes pretender por cierto tiempo, llega un momento donde lo que cargas por dentro se manifiesta. Ya no puedes esconderlo. Ya tomó dominio de tu personalidad. Y ya no hablas tú, habla el dolor, habla el resentimiento, habla el abandono. Todos esos sentimientos que consumen la vida de una persona. Me llevó a recordar la iglesia de Sardis, donde el Señor le dice: tú tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo poco que te queda está a punto de morir. Me parece que Dios le está hablando a alguien aquí hoy. Porque el Señor le dice a la iglesia de Sardis: yo veo tus acciones y tus acciones no cumplen con los requisitos míos. Y yo acabo de decir que las acciones vienen de los sentimientos del corazón. Continúo. Manuel, déjame decírtelo a ti. Es que la gente me está mirando como que quíteme el guante. Y como tú me aguantas todo lo que yo te diga, tú sabes que el dolor tiene boca propia y tiene voluntad propia. No se lo vaya a decir a nadie. Eso es entre tú y yo. Gaby lo escuchó porque está cerca de mí. Pero el dolor tiene boca y tiene voluntad propia. Un dolor oculto, como dije, tarde o temprano termina manifestándose y manifiesta el nombre de su procedencia. La Biblia dice en Lucas capítulo 8 que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Tarde o temprano, lo que llevas por dentro se va a manifestar. La Biblia dice que Jesús llevaba ya un rato. Yo soy de los que digo que desde que iban cruzando por el mar de Galilea y hay este viento repentino que se metió, y aquello que hacía que la barca parecía que se iba a hundir, y Jesús tranquilo.
Porque si hay algo que Jesús hace, es que Jesús no pierde la calma. Es que Jesús no se llena de ansiedad. Tú puedes estar sintiendo que la barca se te está hundiendo, que la vida se te está acabando, que las tormentas que tienes aquí arriba parece que van a romper la vida tuya, y hasta que tú no llamas a Jesús, Jesús no hace nada por la situación. Porque tiene que venir de ti, tiene que salir de ti. Eres tú quien tiene que confrontar la realidad de la vida tuya. Eres tú quien tiene que aceptar: tengo un problema, tengo un issue, necesito hacer algo al respecto. Y Jesús se levanta y lo primero que hace es decirle al viento: calla, enmudece. No quiero entrar en esto porque me parece que hace como un año atrás yo trabajé un poquito sobre las colinas de Gadara y cómo los entes espirituales usaban ese lugar para mirar quién se aproximaba a la distancia. Y el problema es que cada vez que Jesús se aproxima a ti y trae palabras que tiene que ver con los dolores tuyos, lo primero que tú haces es cerrar la puerta. Porque quieres la sanidad, pero no quieres la medicina. Usted sabe cómo los nenes cuando se dan un golpe y tú le dices: déjame ver, déjame curarte. No. Pero necesita ser curado, pero no quiere que papi o mami lo toquen porque duele. Asimismo hay muchos nenes pequeños dentro de las congregaciones que tienen dolores adentro, y cada vez que el Espíritu Santo le dice: déjame verlo para sanarlo, decimos no, porque es que duele, es que me trae recuerdos, es que me lleva a un lugar donde ya yo no quiero estar. Y el Espíritu nos dice: pero déjame verlo, porque la única manera que tú seas libre es que yo pueda tomarlo en mis manos y pueda sanar tu corazón. Dice la palabra de Dios que este espíritu, que este corazón roto, tenía totalmente controlado a aquel hombre. Personas buenas, con potencial, con llamados legítimos de Dios, pero controlados por dolores, controlados por eventos traumáticos, controlados por abandonos de papi o de mami, controlados por alguien que hizo algo indebido cuando yo no le di permiso. Y decimos: eso ya pasó, eso quedó atrás, el evento quedó atrás. Pero los resultados y los quebrantos, ¿quedaron atrás o están aquí adentro? ¿Quedaron atrás o son los que están hablando por ti y son los que te están empujando a reaccionar como muchas veces reaccionamos? Toca a alguien y dile: yo creo que el Señor sí quiere que nosotros seamos sanos. Tienes que identificar quién es el que ha estado hablando por ti. La sanidad y la restauración comienzan, número uno, cuando identificamos y aceptamos cómo se llama mi quebranto. Usted no puede decir: no, es que yo he pasado tanto. No, el quebranto no se llama yo he pasado tanto. Usted puede decir: no, es que tú no sabes lo que yo he sufrido. El quebranto no se llama tú sabes lo que yo he sufrido. Tú sabes cuál es el dolor que está dentro de tu corazón. El dolor tiene nombre. Jesús le dice a aquel hombre, o al dolor que estaba dentro de aquel hombre, le dice: ¿cómo te llamas? Identifícalo. ¿Cómo te llamas? A lo cual él respondió: es que somos muchos, ¿a cuál de todos le estás hablando? ¿Será posible que el corazón del hombre sea capaz de albergar cantidad infinita de dolores y traumas? Número dos, tienes que identificar cómo y cuándo llegó esto a la vida mía. Hay que ir a la raíz.
Usted no puede decir, es que yo tengo coraje. ¿Por qué tienes coraje? Es que me molesta cuando la gente, yo los identifico como abusadores. ¿Qué te hace identificar a esa persona como un abusador? Tal vez porque tú tuviste que lidiar con un abuso o tuviste que lidiar con una persona abusadora o maltratante sentimental o emocionalmente. Y ahora todo el mundo tiene que pagar lo que aquella persona hizo. Es como si Iván llevase todo el ministerio de música a comer a un restaurante y después pasara y me dijera, Carmelo, aquí está el bill, págalo. Pero es que yo no me senté a la mesa tuya. Es que tú ni siquiera me invitaste, Iván. Es que yo no comí de lo que ustedes comieron. ¿Cómo es posible que yo tenga que pagar lo que ustedes? Número 3. Identifica cómo ha estado afectando eso, tu vida y la vida de los que te rodean. O sea, tienes que ir al contexto de tu historia. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que yo viví? Y tienes que mirar cómo es que afecta el presente tuyo. Como cada vez que me siento amenazado, mis heridas detonan mis temores o resentimientos. Porque ese es el problema de las heridas del corazón. Que cuando no están sanas, yo proceso todo a través de eso. Y vamos a coger a Feli ahora. Vamos a dejar a Manuel quieto. Voy a coger a esta gente que viste lindo y que no tiene problema con su estima. Y puede ser que Félix me diga a mí, Pastor Carmelo, usted debió haberse puesto con eso, tal cosa, en vez de esa camisa azul. Si me lo dice, tienes problema con Janet, porque ella fue la que me vistió. Y de momento, yo me vuelo por el techo. Y aunque no le exprese a Félix nada, ya yo tengo una espina con él por lo que me dijo. Pero es que él no me dijo absolutamente nada. Fíjese, es lo que me está diciendo. Te hubieses visto mejor. Lo que está diciendo Félix es, me importas tanto. Eres tan importante para mí que me importa que te veas bien. Pero como aquí adentro hay dolor, yo no recibo eso como un complemento, o sea, como un halago. Yo recibo eso como un insulto, como una crítica. No porque sea lo que hay en el corazón de él, sino porque lo que está en el corazón mío me hace procesar cosas que no tienen que ver con la realidad de lo que está sucediendo. La presencia de Jesús hace que aquel hombre se tire a los pies de Jesús y le diga a Jesús, ¿por qué te entrometes conmigo? O sea que la presencia de alguien se puede tornar en una amenaza o un detonante para los dolores y los temores que tú albergas en tu corazón. La sola presencia de alguien, aunque no diga una sola palabra, no hizo más que llegar. Ahí está este. Si yo me quedo con el resentimiento con Félix porque él me dijo que si cambiaba la camisa me iba a ver mejor, llegó Félix a la fiesta de Navidad y digo, ahí viene este a criticar. Vamos a ver qué me dice ahora. Y ya yo estoy a la defensiva, porque en mi pensamiento, en mi procesar, Félix se va a entrometer en algo que yo no le he dicho ni le he pedido opinión. Suena jocoso, pero cuando lo llevamos a la realidad de la confraternización eclesiástica, esos dolores crean distanciamiento y crean divisiones entre nosotros, porque no nos permiten acercarnos con sinceridad el uno al otro. Volteate a alguien y dile, ¿quién ha estado hablando por ti todo este tiempo? ¿Sabe? Como le dije ahorita, ¿qué es lo que me entristece a mí? Es que la Biblia dice que Jesús llevaba ya rato, como le mencioné, diciéndole a este espíritu, sal de él.
Sal de él. Y yo me tuve que preguntar, ven acá, ¿y por qué en otras ocasiones, en episodios donde hay personas endemoniadas, Jesús simplemente dice, sal? Y este espíritu salía y se acababa el evento. Pero en el Gadareno, Jesús lleva rato diciéndole, sal de esta persona. Y el problema es, me di cuenta que el problema es que a mayor tiempo estaba este demonio dentro de él, él se sentía con el derecho de propiedad. Esto es mío. Yo llevo aquí viviendo un montón de años. Aquí no manda este tipo, aquí mando yo. Y ese es el problema de los dolores muchas veces. En que los dolores muchas veces, aunque nos matan y nos hacen daño, llevan tanto tiempo dentro de nosotros que nosotros no somos capaces de dejarlos ir porque no sabemos cómo funcionar sin ellos. No sé cómo funcionar sin eso. Esto es lo que me ha protegido a mí por tanto tiempo. Esto es lo que yo uso como mecanismo de defensa. Esto es lo que yo sé moverme en esto. Yo sé trabajar en esto. Pero lo que no te has dado cuenta es que te va consumiendo y te va aislando. Porque ya no eres tú quien opera. Quien opera es un sentimiento que está fuera de control. Y como el sentimiento está fuera de control, te hace ver a ti fuera de control. No es que la gente no quiera relacionarse contigo. Es que a veces es casi imposible de relacionarse. Porque no sabemos qué decir, qué hablar, cómo tratar. Porque hemos visto reaccionar tantas veces que... Entonces, la gente a veces dice, pues es mejor mantener la distancia. Pero la persona rota se ofende porque todo el mundo mantiene la distancia. Pero no es que la gente mantiene la distancia, es que tú mantienes a la gente a la distancia. Es que tus emociones hacen que hasta ahí, Zaira. Hasta ahí, Arián. Si das un paso más, me voy a sentir amenazado. Si das un paso más, me voy a sentir aludido. Escucha lo que estoy diciendo, me voy a sentir. No es que ella me está amenazando, es que yo me siento. Porque se mueve como aquella persona, habla como aquella persona, pero la realidad es que no es aquella persona. Pastor, entonces, ¿cómo yo logro darle punto final a estos sentimientos, a estos quebrantos que están consumiendo mi vida, mi personalidad y mis relaciones con los demás? Las luchas internas son invisibles a los ojos de nosotros los humanos, pero no a los ojos de Dios. Yo no sé con qué está luchando Willy, ni Noel, ni Irving. Yo no puedo ver dentro de él. Pero eso no quiere decir que el cielo no está mirando y escudriñando el corazón de ellos o el corazón mío. Hebreos capítulo 4 verso 13 dice que no hay nada oculto en toda la creación. No hay nada en toda la creación que esté oculto a los ojos de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien vamos a rendir cuentas. Permítame darle una mala noticia. Dios te va a pedir cuentas de tu corazón. Dios te va a pedir cuentas por la mayordomía de tus sentimientos. Porque cuando, lo voy a poner de esta manera. Cuando son tus sentimientos quienes te manipulan, significa que ya tu vida no está bajo la voluntad de Dios, está bajo la voluntad tuya. Usted podrá venir, usted podrá levantar manos, usted podrá pretender, usted podrá hablar en lenguas, usted podrá predicar como yo, usted podrá enseñar. Pero Jesús me dice a mí que en aquel día va a haber gente
que le va a decir al Señor, pero es que yo hice esto en tu nombre, pero es que yo era el presidente o la presidenta de tal ministerio, pero es que yo predicaba, y el Señor nos va a decir, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Dónde estaba la maldad? En el corazón. La historia del Gadareno por mucho tiempo a mí me causó conflicto, porque Lucas dice que era un hombre, pero Mateo dice que eran dos. Y esta semana yo dije, bueno, vamos a quitar este conflicto y vamos a llegar a un acuerdo entre Carmelo, el pastor y el estudiante de la Biblia, porque estaban los tres ahí peleando. No, pero es que Mateo dice que eran dos, es que Lucas dice que era uno. Y se me ocurre a mí decirme y pensar, caramba, a lo mejor era uno, pero como tenía tanta influencia emocional, fue afectando a los que estaban al lado. Y ya no es uno el que piensa, ahora son dos. ¿Me entiendes? Es como si yo le dijera a Manuel, Félix vino a criticarme la ropa que yo tenía y a decirme esto y lo otro, y me hizo sentir así, me hizo sentir así. Y Manuel, como me aprecia a mí, de momento comienza a mirar a Félix Javier de esquinita, porque Manuel le va a decir, oh, entonces el próximo soy yo. Y si Manuel decide compartírselo a Iván, ya somos tres los que pensamos que Félix es un criticón, cuando él lo que estaba tratando era de edificarme a mí. Pastor Carmelo, yo creo que usted está exagerando. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 15. La Biblia dice, cuídense unos a los otros. Él me estaba tratando de cuidar a mí, pero mi dolor me decía que él me estaba criticando y señalando a mí. Dice, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene el corazón de otros. Peligroso en no atender las heridas del corazón, porque tú tienes la capacidad de transmitir tus temores, tus rencores, tus angustias a los hijos tuyos, al cónyuge tuyo y a los que se relacionan contigo. Lo repito otra vez. ¿Ha visto usted a un niño que nunca lo ha mordido un perro, pero le tiene terror a los perros? Porque a papi o a mami lo mordió un perro, y ahora papi y mami, desde que el nene está chiquito, dice, los perros muerden. Y el niño tiene pavor, terror a los perros, no porque haya tenido una mala experiencia con el perro, sino porque a él se le dijo que los perros mordían. Y ese niño se privó toda la vida de tener un puppy, porque los puppies son malos. Transporte eso a las relaciones sociales y tenemos un caos dentro de la sociedad y de la iglesia. Solo hay una manera de ser completamente libres de esta manipulación emocional que atormenta a muchos. A muchos. Porque poco que mucho, todos lidiamos con recuerdos del pasado. Unos los recordamos, otros los albergamos. Es la gran diferencia. Ríndelos a los pies de Cristo. Ahógalos en la sangre del Cordero. Confróntalos y busca ayuda para trabajar con ellos. Domínalos tú a ellos y que ellos no te dominen a ti. Después de todo, eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, un joven que luchaba con muchos temores, con experiencias bien negativas en la vida de él,
Y Pablo le dice, es que tú tienes que entender que Dios no te ha dado a ti espíritu de quebrantamiento, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hagas responsable a Dios de cosas que te corresponden a ti. No le digas a Dios, quítame esto, cuando tú no tienes la voluntad de trabajar con ello. Porque el problema es que Dios te lo puede arrancar en un llamado al altar y tú volver a recogerlo y llevártelo para adentro. Por eso era que la legión le decía a Jesús, vamos a hacer un negocio. Sácame del hombre. Es más, nosotros salimos voluntariamente de él, pero déjanos en el territorio del hombre. Porque si me quedo en el territorio es cuestión de tiempo para que él vuelva a venir a buscarme. Porque él no puede vivir sin mí. Yo soy su identidad. Yo soy su zona de protección. Yo soy su defensa. Él no puede pensar si yo no le hablo a él. Y Jesús dice, métase en los cerdos. Pero ya Jesús le ha dicho a los cerdos, cuando se metan, ahóguense. Porque esas raíces de amarguras hay que arrancarlas, hay que sacarlas y hay que ahogarlas. No se pueden tener en el territorio, no se pueden quedar cerca. Dios quiere que tú seas sano y tú tienes el derecho a ser libre y a vivir aquí adentro sano, a vivir aquí adentro en paz, a vivir aquí adentro en comunión con Dios y en comunión con otros. Ponte de pie. Si bien es cierto, como dije al principio, que Dios, la prioridad de Dios es la salvación de tu vida, es la salvación de tu alma. También es cierto que en las prioridades de Dios está la sanidad interior tuya. Está el que tú seas libre de tus dolores, el que tú seas libre de los tormentos que tienes en tu cabeza. Las enfermedades del alma no se pueden detectar con radiografías ni con resonancias magnéticas, o sea, con MRIs. Ni un CT scan con contraste puede mirar adentro de lo que son los pensamientos y los sentimientos del hombre. Se necesita la intervención del Espíritu Santo y la disponibilidad tuya para que Él entre allá adentro. Y tú le digas a Él, ¿dónde es que está tu dolor? Esta cuestión genérica de decirle, escudriñame, Señor, y mira a ver si hay algo dentro de mí, cuando tú sabes cuál es el nombre y dónde es que está. Eso es ser, no voy a decir hipócrita con Dios, pero voy a decir no sincero con el Señor. Porque David dijo eso después que él había descubierto cuáles eran sus quebrantos y había lidiado con esos. David le metió a mano a lo que era real y lo que él sabía que él necesitaba enderezar. Y después que hizo sus asignaciones, fue delante del Señor y le dice, métete allá adentro y mira a ver si hay algo que yo no haya detectado. Pero esta cuestión de venir al altar y decirle al Señor, voy a trabajar smart, I'm going to play it safe. ¿Sabes? Voy a trabajarlo de una manera segura. Señor, escudriñame y mira a ver si hay algo. Y el Espíritu Santo te dice, sí, tienes rencor por esto. No, eso no. Mira a ver si hay otra cosa que me impida, Señor, que tú desarrolles la palabra profética. Lo que está impidiendo eres tú mismo. Es tu falta de sinceridad con Dios. Tú sabes dónde está Jonás y tú sabes dónde ir a buscarlo. Por eso fue que el capitán dijo, vemos aquí mucha gente. ¿Dónde está el tipo aquel que nosotros? Yo no sé. Yo no lo he vuelto a ver. Y el capitán dice, pues espérate, yo voy a ir a buscarlo. Porque el capitán de la barca tuya eres tú.
Tú puedes decir, no, el capitán de mi barca es Cristo. Cuando tú le entregues tus dolores y les rindas todas tus amarguras al Señor, entonces el Señor es el capitán de tu barca. Mientras tú estés operando bajo los impulsos tuyos, el capitán de la barca tuya eres tú, papito, mamita. Te puede estar en desacuerdo conmigo, pero las Escrituras me dicen que tú y yo somos responsables por lo que nosotros albergamos en el corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Yo no voy a ser extenso en esta parte. Yo soy de los que creo que cuando tú buscas la dirección de Dios y tú permitas que Dios te hable el corazón y tú le dices, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarle al pueblo? Porque en épocas como esto, si estamos dirigidos por nosotros mismos, yo puedo decir, vamos a traer un mensaje de la Navidad, vamos a traer el mensaje del nacimiento de Cristo, vamos a hablar sobre los ángeles que cantan, vamos a hablar cómo el propósito de Dios puede crear una canción dentro de ti como en María, vamos a hablar de la paternidad como en José, vamos a hablar de los adoradores que vinieron de Oriente y se postraron delante del niño. Pero el Espíritu Santo dice, no, hablaré de la sanidad, porque no hay mayor regalo que yo pueda darle a ellos que un corazón sano. Abro el altar para todos aquellos que están, como dijo Jesús, trabajados y cargados. Jesús dijo, Cristo Rey, si estás trabajado y cargado, si estás cargado de emociones, si estás cargado de dolores, si estás cargado de frustraciones, si has sido manipulado por años, por las experiencias negativas, tú necesitas descansar y el descanso te lo puedo dar yo. Así que vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados. Y Jesús le va a regalar dos regalos: la sanidad y el descanso. Porque cuando hay sanidad, aquí arriba hay descanso.